Buenas, estamos aquí de nuevo y ya estamos no digo la recta final, creo que estamos llegando a la prórroga. Nos quedan 3 capítulos con el de hoy para terminar esta Monchi TS Masterclass. Hoy enfilamos la 11ª, la Monchi Masterclass número 11, para hablar de algo que hace, no sé, 20 años posiblemente parecería utópico, ¿no? Futurista. O quizás no. Posiblemente cuando terminemos la clase de hoy veréis que el dato ha existido siempre. La única diferencia que hay es que ahora hay muchos más datos. Por eso hablamos de Big Data. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a hablar, como hemos dicho, de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de todo aquello que rodea lo que hablamos de la digitalización, ¿no? Del mundo en general y del fútbol en particular, ¿no? Pero como he dicho hace unos segundos, el dato ha existido siempre. El dato es algo que siempre hemos tenido. Yo particularmente no soy experto, evidentemente, en Big Data ni en inteligencia artificial, no he estudiado ingeniería, creo que lo he dicho varias veces en estos cursos. Yo estudié Derecho, soy un hombre de letras, pero sí me ha gustado siempre el dato. Sí, siempre he sido un enamorado del dato, un enamorado de la información, ¿no? También lo he repetido muchas veces, ¿no? Creo que el tener información, el tener datos, te hace tomar mejores soluciones. Y nosotros hemos trabajado siempre con el dato, ¿no? Ahora estáis viendo, mientras yo estaré hablando, estaréis viendo algunos ejemplos, ¿no? De esos datos, ¿no? Esa aportación que a mí me hacían mis scouts, ¿no? Evidentemente de una manera muy rutinaria, lo que se estilaba en esos comienzos míos, ¿no? 2002, 2003, donde Manolo Ruiz Sosa, en paz descanse, José Luis Ruda o Pepe Alfaro eran mis scouts, ¿no? Y eran los que traían sus informes, como estáis viendo, en Word, ¿no? En Word muy básico, ¿no? Pues jugadores interesantes, Pepito, Manolito y Fulanito. ¿Cómo es este jugador? En contraprestación, hoy tenemos estos otros informes que también estáis viendo ahora, donde se analiza al milímetro. Hay una saturación posiblemente de compuestos, de componentes para analizar. ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está el término medio? Desde ese small data a ese big data, ¿dónde tenemos que situarnos? ¿Es el dato la panacea? ¿Es el big data la nueva piedra filosofal? En absoluto. El big data, el dato, la inteligencia artificial es una ayuda magnífica. Como dice Nata Silver, un magnífico estadista y escritor americano, que es uno de mis maestros en este del dato, en un libro magnífico que ha escrito, que es mi Biblia, ¿no? del dato, la señal y el ruido. El dato existe, está, pero la habilidad, la clave es separar el humo, el ruido, de lo que es la señal. Saber qué dato te interesa para tomar una determinación. Imaginaros que yo tengo un restaurante aquí debajo de mi casa y quiero analizar un poco la clientela del barrio. Evidentemente tengo que utilizar aquellos datos que influyan en mi negocio. Es decir, saber cuántas veces sale a correr el vecino del quinto o cuántas veces va a la peluquería la vecina del tercero no me interesa. Posiblemente me interesa saber cuántas veces va a tomar una cerveza, qué tipo de comida le gusta, cómo alterna la cerveza con qué comida, qué días, a qué hora. Esos son datos. Datos hay muchos. Lo importante es escoger el dato que te interesa del dato que no te interesa. En un partido de fútbol, señores, escuchar esto, en un partido de fútbol hay 8 millones de datos. 8 millones de datos. Evidentemente todos no nos interesan, todos no tenemos que utilizar. Esos datos se pueden tratar y empezar a sacar conclusiones. Y tú, con ese dato tratado, tienes que empezar a decir, oye, pues me interesa porque estoy buscando este perfil, o porque quiero saber cómo está mi equipo físicamente, porque quiero saber cuántos metros hemos hecho en velocidad. Estos datos, a mí, si quiero saber el estado físico de mi equipo, por ejemplo, los pases largos a lo mejor no me interesan. O las intercepciones, posiblemente me interesen cuánto hemos hecho en velocidad, cuánto hemos hecho en máxima intensidad, cuánto hemos hecho, qué volumen. Por tanto, el dato ha existido siempre, siempre lo hemos utilizado. Lo importante, y es lo que quiero que quede muy claro de esta charla, de este capítulo, es que sepamos qué dato nos interesa.
Tan malo es no utilizarlo como el exceso, la saturación, porque te puede llegar a a equivocaciones, te puede llevar a errores. Por tanto, elegir el dato que interesa y que concuerda con aquello que estáis buscando. Yo particularmente creo que Big Data, que inteligencia artificial, hay 3 campos donde son fundamentales en el área deportiva, en el área de un club de fútbol. 3 campos, que son en los que me voy a entretener un poco hoy. El scouting, la prevención de lesiones y el mercado. En esos 3 campos creo que la utilización del dato, de Big Data o de inteligencia artificial, nos va a hacer mejores que el resto. Y empezamos por el principio, por el scouting. Es decir, ¿vamos a firmar jugadores exclusivamente a través del dato? No, un no rotundo, un no, el no más grande que haya. Pero, como decía yo al principio, no firmo ningún jugador sin vídeo, pero tampoco firmo un jugador solamente viéndolo en vídeo. Esto es igual. Ahora no voy a firmar un jugador solamente por el dato, pero jamás firmaré un jugador si antes el dato no me ha dado una señal. El dato te ayuda, la estadística te ayuda a eliminar, o más que eliminar, reducir el riesgo y sobre todo a ganar tiempo. No voy a entrar en explicaciones de ingeniero porque no lo soy, voy a intentar haceros ver dónde es bueno el dato. Es decir, si yo sigo en todos los campeonatos a 1000 centrales, es decir, 1000 defensas centrales, y quiero empezar a buscar aquellos centrales que tienen buen juego aéreo, solamente con el dato yo soy capaz de reducir ese número en un porcentaje muy alto, porque empiezo a pensar, oye, ¿qué parámetros son los que me definen a mí que un central va bien por arriba? Y empiezo a buscar esos parámetros. Y ahora empiezo a decir, oye, este parámetro, duelos ganados en el juego aéreo. Aquellos que tienen una media por encima del 60%, eso me vale. Pues ya empiezo a hacer selección. Por tanto, con el dato, con la interpretación del dato, lo que vamos haciendo es que esos 1000 centrales vayan cada vez reduciéndose, a llegar en función de lo que tú estés buscando. Imagínate que buscamos un central con juego aéreo, con buena salida de balón y con agresivo. Tú define qué parámetros quieres para concretar cuáles son esas virtudes y empiezas a seleccionar a aquellos que estén por debajo de esas medias, los vas quitando. Porque es imposible que tú estés buscando un central con buena salida de balón y tenga un 20% de aciertos en el pase largo o en el pase horizontal o en el pase vertical. Evidentemente, en el pie por el pie no lo vas a comprar. Por tanto, empieza a reducir. Con lo cual, en el scouting, fundamental. Pero volvemos al principio. Saber qué quieres. Si te interesa buscar un central que sea bueno en el juego aéreo porque tu entrenador quiere un central de ese perfil, a lo mejor ver los datos de salida de balón no te interesan. Por tanto, no los mezcles porque puedes crear distorsiones. El famoso ruido, el famoso humo que te hace equivocar la elección. Por un lado, scouting. Por otro lado, hemos hablado de prevención de lesiones. Es decir, si somos capaces de introducir todos aquellos datos que influyen en el rendimiento de un jugador, desde cuánto ha dormido, desde cómo ha dormido, desde cómo enfoca el día de entrenamiento, desde cuánto de duro está el campo, desde la alimentación, desde quién es el entrenador que ha entrenado, desde cuántos metros ha hecho, desde cómo ha recuperado, desde cuántos días, 1000 datos. Si empezamos a meter todos esos datos, posiblemente podamos sacar conclusiones de por qué puede haber lesiones. ¿Por qué? Porque utilizando un símil Bulsati, es decir, comportamientos pasados pueden llevar a conclusiones de presente similares. Es decir, imaginaros que estamos hablando de la bolsa. Si la bolsa durante 50 años, cada vez que ha hecho así, aquí, después ha hecho así, ya tú analizando ese protocolo de actuación puedes llegar a intuir lo que va a pasar. Pues con las lesiones es igual. Si tú eres capaz de tener un montón de datos que tú piensas que puede influir en las lesiones del jugador y empiezas a ver cómo se comportan esos datos antes de que haya lesión, posiblemente seas capaz de poner una alarmita naranja justo antes de que llegue esa lesión. Insisto, estoy siendo muy básico, pero para donde creo que podemos llegar, es decir, ¿cuánto nos cuesta un jugador lesionado?
¿Cuánto vale un jugador lesionado? Si nos vamos a la cuenta de resultados, un montón de dinero. Si nos vamos a la cuenta deportiva, si es un jugador importante, imaginaros. Por tanto, no perdemos tiempo con intentando acaparar todos esos datos que creemos que pueden influir en una lesión, ponerlos todos, medirlos y observándolos, para que salte esa alarmita naranja y te diga, oye, ojo, que aquí puede haber una lesión. Scouting, prevención de lesiones y el mercado. Es decir, a día de hoy, y ahora vais a ver fotos de jugadores que hemos comprado en el Sevilla en los últimos tiempos, ¿cómo establecíamos el precio de compra o de venta? Intuición. No había otra elemento. Es decir, yo decía, oye, pues yo creo que este jugador puede valer entre 8 y 10, porque, bueno, más o menos por esto, y para venderlo yo creo que 30, 25, 22. Es decir, no había un parámetro exacto. Yo creo que el dato nos puede ayudar haciendo comparativas de pasado. Es decir, oye, ¿cuánto vale este jugador en función de estos parámetros? De estudios que hacemos de comportamientos del club, de históricos del club, de clasificación, de compañeros. Es decir, un montón de datos que pueden influir en el precio de un jugador. Si tú los vas analizando, te van a ayudar no solamente a establecer el precio, sino algo más importante, a saber cuándo va a venderlo, que esa es la clave. Es decir, el momento de vender un jugador, el momento que tú dices, oye, este jugador ya ha llegado al máximo, el que domine eso, bueno, ese es capitán general. Por tanto, también el dato seguro que nos puede ayudar a saber cuándo llega aquí, ojo, y algo mucho mejor, cuánto está abajo. ¿Por qué? Por una lesión, por mala relación con los compañeros, por mala relación con... Todas esas cosas también te pueden ayudar a saber cuándo está en el momento más bajo. Si tú crees en su valor, comprarlo. Por tanto, el dato te puede ayudar a establecer el precio, a saber cuándo es el momento de venderlo porque su precio es el más alto, y también a saber cuándo tienes que comprarlo porque su precio es el más bajo. Voy terminando y concluyo. Hemos hablado de los campos en los que se puede utilizar el dato. Hemos hablado de sacar el ruido, quedarte con la señal. Conclusiones finales. Primera, todos los clubes tenemos que tener ya, afortunadamente Sevilla, un departamento de I+D. Esto es clave, igual que una dirección deportiva, igual un departamento de marketing, un departamento de I+D. ¿Formados por quién? Pues por matemáticos, por gente que domina el algoritmo, por gente que domina la estadística, por físico, por ingeniero. Empezaremos a pelearnos los clubes por comprarnos personal que nos ayude en la interpretación del dato, seguro. Segundo, la digitalización ya es un tren que nadie va a parar. Está claro, no solamente en el apartado deportivo, sino en el departamento de marketing, el departamento de seguridad, el departamento comercial. No le podemos poner freno. Tercero, ¿eso que va a concluir o a qué nos va a llevar? A que los gestores, en este caso los directores deportivos, tengamos una formación mayor. Empecemos a tener que formarnos, no solamente en saber cómo se elige un jugador, no solamente en idioma, sino también en temas de Big Data y en temas de digitalización. Porque tendremos que saber interpretar esos datos. Por tanto, formarnos también en áreas que hasta hace poco eran totalmente desconocidas. Y por último, conclusión final. Quien no se monte en este tren se alejará del éxito. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la 12, que ya nos queda poco. Un abrazo grande.